Yo creo que hay dos razones por las que yo tengo cierta fuerza para afrontar los problemas. Dos razones iniciales. Pepe es el alma mater del movimiento asociativo de lucha contra la droga. Pepe canaliza el movimiento asociativo de lucha contra la droga, que de alguna manera todo el mundo quería hacer cosas, pero nadie sabía qué es lo que había que hacer. Una es la fe, evidentemente, cuando uno entiende que su camino es el de Jesús de Nazaret, evidentemente aquí no hay tontería. Esto es una opción muy radical. Pepe hace que, primero, las movilizaciones son muy importantes para que haya una presión social de la sociedad campo-gibraltareña, para que la administración entienda que tiene que poner recursos para ayudar a los toxicómanos. Pepe nos ayudaba mucho. Nosotros queremos muchísimo a Pepe porque vemos un gran hombre, muy solidario, se ha desvivido siempre por la línea de la Concepción. Y en segundo lugar, hay otro tema que es que yo creo que yo soy hiperactivo, pero hiperactivo sin diagnóstico. Y entonces creo que se mezclan los dos temas, la fe y la hiperactividad. Y luego además Pepe lo que hace es que el movimiento asociativo empiece a generar sus propios recursos para prevenir y para atender a los drogodependientes. Pepe tiene el respeto de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo de muchas veces de las personas que eran sus enemigos. ¿Por qué? Porque sabían que no lo podían comprar, que no lo podían atemorizar. Uno tiene que ser consciente de dónde puede llegar, dónde no, y por supuesto que las luchas sociales las hacemos entre mucha gente. Una voz puede ayudar, pero no es la clave en la lucha social. Yo nací en Los Barrios, que está en el campo de Gibraltar, lógicamente, y pertenecemos a la provincia de Cádiz. Cuando yo nací era un pueblo muy pequeño, nos conocíamos todo el mundo. Mi vida en los primeros años de infancia fue una vida bastante pacífica, hasta los 7 años, que coincidió con la separación de mis padres, y entonces ya me trasladaron al Colegio Salesiano de Ronda, donde estuve yo interno bastantes años. Yo desde muy pequeño tenía intención de meterme a cura. Lo que pasa es que, por eso digo que era más listo que ahora, porque yo supe esperar. Me parecía que uno debía de ir al seminario con otras experiencias. Entonces yo ya había estudiado 2 años de magisterio en Ceuta, había hecho ya sexto y reválida, me parece. Entonces el sentimiento se convierte en una urgencia. Yo puedo darte la explicación racional y razonable, sí, porque yo me quería dedicar siempre al servicio de los demás. Y me puede contestar que, bueno, para eso no hace falta que te metas a cura. Pues es lógico. Entonces, además de ese elemento, hay otros interiores que yo soy incapaz de verbalizar. Tuvimos un año en Cádiz y luego pasamos a Sevilla, donde hicimos filosofía y teología.
Ya eso era otro mundo, me cogió toda la lucha antifranquista, toda la huelga. Nosotros pertenecíamos, yo no sé si conscientemente, a un grupo que se llamaba Cristianos para el Socialismo. Él se formó sobre todo en Roma, en biblioteconomía, en teología, en el Vaticano. Él tiene un buen recuerdo de aquellos años en la capital italiana y se divierte mucho recordando cómo asistía a los entierros de los grandes directores de cine, como Visconti, como Fellini, sobre todo para ver el glamour de las grandes estrellas, como Claudia Cardinale o Sofía Loren. Evidentemente el impacto que yo sentí al llegar a Roma fue muy potente, porque allí se respiraba la libertad real, no era tan gris, tan plomizo como eran aquellos años España y Andalucía en concreto. A ver ese fuego que hacía al aire, cambio. He visto varias cosas con un pañuelo blanco y decía que había heridos a aguantar, ¿entiendes? Estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Asistí a su ordenamiento sacerdotal en la iglesia de San Isidro, en los barrios, y después pasó como coadjutor a Algeciras. Realmente él vivía en un apartamento al lado de las sacristías y el apartamento era una locura porque desde que tenía un monaguillo anarquista, Basilio, a que todos éramos muy ácratas. Entonces ahí es cuando se produce mi encuentro con el célebre Fafi, que era Rafael. Este viene a verme y me dice que está enfermo, estaba temblando y que le dé un dinero para comprar un medicamento. Yo le digo que no, que se acueste ahí en el sofá que yo tenía, que voy ya a la farmacia. Me dice que no, que a mí no me lo van a recetar, o sea, que no me lo van a dar el producto sin receta. Digo, bueno, pues toma el dinero y ve. Y a las 3 o 4 horas vino cantando, riéndose y ya definitivamente tampoco uno tan torpe. Le pregunté qué pasaba y me dijo que era heroinómano. Ese es mi primer contacto con la heroína o con un paciente de heroína. Él me llevó a otros chavales consumidores. No montes ese caballo para pasar de la verdad. Mira que su nombre es muerte. Y después lo mandamos, ¿no? Este es el último que ha hecho Pepi y Conchi. Abuela, madre, tía, te decían, yo tengo un sobrino, yo tengo un nieto, que hay que ver cómo ha cambiado, qué raro que está, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar todas que tienen algo raro toda esta juventud y que están siempre juntos. Se juntaban en los soportales de los edificios, se juntaban. El campo de Gibraltar era una de las zonas del Estado donde más consumo de heroína se registraba en aquella época. En primer lugar porque había una cota de marginación y de depresión económica importante. Eso conllevó que la economía sumergida del contrabando creciera mucho. Y para las grandes redes del narcotráfico que ya comerciaban con el hachís que llegaba de Marruecos, pero también controlaban la heroína turca, la holandesa, la que llegaba de Europa, les interesaba más enganchar a sus camellos al caballo para abaratar aquella mano de obra todavía más. Hasta que una madre, que fue la primera de
que levantó el vuelo en la línea, que era Micaela Pérez. La primera esa, ¿por qué? Ella también notaba que su hijo no estaba muy bien, muy raro, que el carácter había cambiado. Las hermanas todas decían, mamá, hay que ver cómo es el niño y todo. Hasta que el niño no aparece en el cuarto de baño desmayado porque se había pinchado, ¿no? Había hecho algo malamente, se había desmayado. Y entonces viene la ambulancia y todo, y encuentra, le dicen, este niño ha tomado algo, ha hecho algo. Y ahí ella comprende que su niño está haciendo algo raro, la droga. Soy una señora que estoy aceptada, tengo 2 hijos enganchados y se están muriendo cada día. Que cojan a los traficantes y que no los suelten, y que les hagan un castigo y que no haya las fianzas. Castigo para ellos. En la estación de San Roque, Taraguilla, por supuesto, y Miraflores, pues yo me encuentro gente muy buena, la verdad, lo digo de corazón y no para quedar bien, mucha gente que desde el principio la sentí muy cercana a mí, y me encuentro con un gran problema de droga. Un problema de droga en el que los narcotraficantes, sobre todo en la zona de Taraguilla, eran quienes imponían su voluntad, eran prácticamente quienes mandaban en la población. Hasta que Pepe supo aglutinar de alguna manera a todo el mundo, y a partir de ahí empezamos a mantener reuniones constantes, recuerdo perfectamente, en la iglesia de Taraguilla, donde empezaron a nacer las coordinadoras contra las drogas del campo de Gibraltar. Entonces fuimos creando conciencia en distintos ámbitos, hasta que después de una lucha interminable de concienciación, de manifestaciones y demás, surge el estallido del verano del 89. Verano del 89 la gente dice, sobre todo en Taraguilla, y se une también, como no, la estación y Miraflores, dicen que se acabó, que los narcos se tienen que ir, que no es posible. Sobre todo mujeres, porque las madres eran las abanderadas de esta lucha. Las madres eran las abanderadas porque no tenían miedo, porque se le estaban matando a los hijos, ¿sabes? Y eso eran las primeras que se ponían en las manifestaciones, las que iban a denunciar los puntos de venta, y no tenían miedo absolutamente ninguno, porque el sentido maternal también impregnó la lucha contra la droga en el campo de Gibraltar. A la entrada de Taraguilla hay una estatua, esa estatua la pone el Ayuntamiento de San Roque y hace referencia a una madre que lleva cogido un niño de la mano y lleva un silbato. ¿Por qué lleva un silbato? Porque las madres en Taraguilla, cuando veían que alguien venía a pillar droga allí, con los silbatos empezaban a pitar, de forma de que toda la barriada salía a la calle e impedía que le pudieran vender heroína. Esa fue la forma de expulsar a los narcotraficantes que vendían heroína en Taraguilla, es decir, acabar con su negocio. Si la gente no les podía comprar heroína, el negocio no tenía ningún sentido. Hasta tal extremo llegó la presión allí, que allí se hizo una recolecta popular y se le compró una casa a un narcotraficante en aquel entonces por 500.000 pesetas para que se fuera. Y en esa casa se hizo un centro de ocio que todavía existe hoy en Taraguilla. Y los pañuelos no han sido suficientes, porque la llamada que hicimos nosotros queríamos que la gente viniese por su propio pie, que no fuese llamada a esto, que se fuese dando cuenta de lo que está pasando aquí, y que la gente se fuese congregando poco a poco. Así que el próximo domingo habrá pañuelos para todo el mundo. Tenéis cuenta que el eslogan es pañuelos verdes contra la muerte. Cada uno, si es posible, se traiga su pañuelo. Y un pañuelo, un socio para la coordinadora contra la droga Despierta. Muy bien. Nada más. Con los pañuelos vamos a hacer, uno vamos a amarrar uno con otro, y con ellos vamos a coger a todos los traficantes
nosotros tuvimos conciencia de la fuerza que teníamos cuando vimos que los traficantes se iban del barrio. Sí, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que juntos podemos lograr objetivos, y la gente lo entendió también. Pepe Chamizo lo que nos enseñó, dónde teníamos que topar, a qué puerta teníamos que pegar y lo que teníamos que pedir. Pero eso lo hizo para todo el campo de Gibraltar. Entonces a nosotras nos vino bien. Él nos dijo, vosotros ahora tenéis que pedir esto. Tuvimos otro frente que era el discurso contra los toxicómanos, que hubo que vencerlo. ¿Cómo lo vencimos? Pues lo vencimos a golpe de conferencias, de reuniones, de encuentros, de charlas. Y, muy curioso, la realidad nos dio la razón, porque inicialmente la heroína se había cebado en la expresión con los sectores más humildes, más pobres, pero con posterioridad fue subiendo la escala social. Pepe Chamizo, a lo primero, nos explicó que teníamos que montar los centros de atenciones para recogerlos, para que ellos tuvieran donde desintoxicarse. Después, también nos dijo el programa de la metadona, que fuimos uno de los primeros a ponerlo en la línea de la Concepción, se hizo. Entonces yo recuerdo una madre que en un consultorio que yo estaba, para que yo me enterara, claro, dijo, hay que ver la parroquia, que es la parroquia de los drogadictos, de los yonquis. Vaya parroquia, en vez de ir a rezar, lo que están ahí, sabrá Dios si están vendiendo drogas o lo que están haciendo. Entonces le contesto a una señora, yo callado, tenga usted cuidado con lo que está diciendo, era la madre de un toxicómano. Tenga usted cuidado con lo que está diciendo, porque yo no me podía imaginar nunca que mi hijo era drogadicto, se decía entonces. Tenga usted cuidado a ver si los suyos lo son. La señora montó un tal y yo intervine y digo, usted no tiene uno, usted tiene 2 hijos toxicómanos y no se entera todavía. Chamizo lidera aquel movimiento y logra algo importante, que sea un movimiento cívico, pacífico, que no olvide nunca denunciar que los camellos son la escala más pequeña de toda la red, que lo peor son los honorables que se ocultan tras grandes apellidos y grandes fortunas para manejar los hilos de la droga desde la zona próxima de la Costa del Sol hasta Sanlúcar o Barbate. Pepe, fundador de la Comunidad Terapéutica Montenegral. Pepe hace que vengan muchos recursos públicos del Plan Nacional sobre la Droga, hace que la Junta de Andalucía empiece a dar una respuesta adecuada, o que el propio Plan Nacional sobre Droga venga al campo de Gibraltar para que le hagamos las demandas, fundamentalmente para centros terapéuticos y ayuda terapéutica a los drogodependientes y programas de prevención para que futuras generaciones no entren en el mundo de la droga. Nosotros la coordinadora Barrio Vivo la creamos en mayo de 1990, hicimos una gran manifestación, más de 10.000 personas, nos paramos en la puerta de la comisaría de Algeciras, hicimos 5 minutos de silencio porque no entendíamos cómo eran tan fuertes con los débiles y tan débiles con los fuertes. A los 15 días detuvieron a toda la brigada de estupefacientes y desmantelaron a toda la brigada de estupefacientes de la comisaría de Algeciras. Nos hundió un poco porque de alguna manera teníamos que confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y bueno, es verdad que esa limpieza nos gustó que se hiciera, pero al mismo tiempo lamentábamos que se había producido. El caso Algeciras, en el que las coordinadoras tomaron un papel muy activo, se produce en el año 89, 90, a partir de una investigación interna de la policía, en la que la policía detecta que hay algunos agentes que se incautan de la droga de algunos traficantes. Lo de poner en marcha un centro de día. A mí me han intentado matar en varias ocasiones, en 3 casi lo consiguen, pero hay una cosa que me dolió más, que fue cuando un grupo supuestamente de policía intentó meterme droga en el coche, que lo tenían aparcado en una calle en la estación, y gracias a mi vecina Beli, que los vio manipulando el coche, empezó a gritar, se fueron. Yo salí detrás y qué curioso que había preparado un control policial que no había nunca. En aquella época la situación era muy tensa, estábamos hablando de una gente con poca moral, que Pepe prácticamente lo teníamos que tener vigilado de día y de noche. Pepe tuvo que abandonar su vivienda habitual, que era aquí en la iglesia, y se tuvo que ir a vivir a un poco más arriba, lo que le llaman el barrio alto, en la estación de San Roque, porque allí tenía un entorno de mujeres que de alguna manera vigilaban que no le pudieran hacer nada. Y Pepe pues nunca tuvo miedo, y si lo tuvo, hizo frente a él, porque los que no tienen miedo son los locos. Los que tienen miedo lo afrontan son los valientes, y Pepe era una persona valiente. Y yo recuerdo que cada vez que teníamos que ir a una manifestación a Jerez, o íbamos a crear una coordinadora en la Sierra de Cádiz, pues teníamos que ir un grupo de gente para protegerlo. ¿Por qué? Porque nos temíamos que en el camino pues, le pudieran hacer alguna cosa. Yo, ante el fracaso de la represión, siempre pensaba que se podía crear un modelo legalizador. Yo estuve mucho tiempo. Ahora, ¿por qué digo que no lo sé? Pues mira, muy fácil, porque hay tantas sustancias nuevas que es que no da tiempo a expedirlas legalmente. Que se está legalizando el cannabis, va muy bien, siempre que hay unos controles para menores y demás. Otras drogas no lo sé. Mejor una legalización que sea imperfecta que una represión que no conduce nada más que a una quimera muchas veces, ¿no? Y y hay policías, guardias civiles que dan la vida por todo esto y te apena que desarticulan una gran banda y luego aparecen 10 bandas, ¿no? Y ellos mismos a veces se sienten frustrados, aunque hay que agradecerle el trabajo que hacen a los policías guardias civiles, que la mayoría son honestos, atención. Y a nosotros, a mí particularmente, me han ayudado mucho y mi vida se ha salvado algunas veces gracias a ellos y otras veces a mi locura personal. Los chavales morían muy pronto. Cogían la enfermedad, cogían el VIH y ya después cogían el SIDA y ya estaban muy malitos, estaban en sus casas, otros que no tenían hogares adecuados dormían en los coches, dormían en las barcas aquí en La Tunara. Había algunos chicos que estaban sin familia y entonces se venían a dormir en las barcas, se tapaban ahí como podían. Como no tenemos bastante, aparece el SIDA. Ahí las hijas de la caridad son las primeras que dan una respuesta, se crea el centro de la línea, se había creado también o se crea al mismo tiempo prácticamente el de Málaga y luego se creó
gracias a los dos médicos, Antonio Bascuñana, Antonio Vergara y un grupo de enfermeras y demás del Hospital de Puerta de Tierra de Cádiz, se crea Gerasa, que tiene un centro, y luego gracias a otro grupo de gente, a Rosa y demás, se crea Siloé en Jerez. Se hizo para unas 10 personas y claro, ya nosotros lo teníamos el ojo ya a todos, como llevábamos ya mucho tiempo con ellos, pues entraron 5 o 6 de golpe y ya después fueron entrando más, pero como venían tan graves, duraban muy poco tiempo ingresados, enseguida fallecían mucho, por esa fecha fallecían muy pronto. Teníamos dos problemas. Uno era la familia, cuando había un problema de droga, si estaban con los padres, bueno, se paliaba, pero si era una pareja, o él o ella consumían los dos y tenían hijos, ¿qué se hace con esto? Claro, entonces creamos un centro con la Coordinadora Abril, un centro de menores, para acoger fundamentalmente a este tipo de menores. Aquí abrimos una de las primeras casas de acogida para menores de toda la comunidad autónoma. Entonces nos ayudó muchísimo la que era delegada territorial de la Junta de Andalucía de Asuntos Sociales, que era María Luisa Escribano. Ella nos abrió la vía de la administración para abrir la Casa Abril, que era un centro para menores, y posteriormente creamos una asociación, que Pepe fue el fundador, que fue la asociación Vínculos para la acogida de menores. Pepe fue impulsor de los programas de acogimiento familiar, que en aquel momento se llamaban Familias Canguro, que lo empezamos a hacer con la Fundación La Caixa, donde hoy es la medida estrella de la Junta de Andalucía. Recuerdo, como si fuera hoy, pues que un 31 de diciembre lo llamé por la noche para felicitarlo y le pregunté dónde estaba, y en ese momento tenía un niño chiquitito, yo escuchaba al niño de llorar y le estaba dando un biberón. El niño tendría 3 meses y el niño tenía síndrome de abstinencia. Y eso yo creo que demuestra lo grande que era Pepe. Soy un simple ciudadano perplejo que se niega a permanecer sentado mientras se hunde la Atlántida. ¿Y qué es la Atlántida, más allá de un sueño de Verdaguer y de una hermosa partitura de Manuel de Falla? La Atlántida son algo más que los sueños rotos de una generación. Son los valores de la libertad, solidaridad y progreso que seguirán escritos en los muros de la Bastilla. Cuando hicieron Pepe Defensor del Pueblo, bueno, nosotros nos alegramos mucho. Siempre hemos estado solicitando su ayuda y él nunca nos ha dejado. El PP sigue manteniendo una vinculación con el campo de Gibraltar muy estrecha, porque él en realidad ya era defensor del pueblo antes de que lo nombraran defensor del pueblo. A él simplemente le dieron un título y un coche oficial para hacer lo que antes hacía sin título y sin coche oficial, y lo que sigue haciendo después, sin coche oficial y sin título. Cuando el submarino nuclear, cuando los temas de droga, cuando los temas de inmigración, cuando era un conflicto laboral, cuando era un conflicto social, donde la sociedad se jugara algo, siempre teníamos el apoyo, el abrazo, la solidaridad y su presencia, la presencia de Pepe en todos esos conflictos. La lucha, desde el primer día, valió la pena, porque hay mucha juventud que ha salido de ahí, con lo que hacíamos nosotras, y solito, pero que han visto que había ayuda y han salido de la droga. Y algunos están casados, algunos han tenido hijos y todos también. Pero en la época de defensor yo nunca me olvidé de dónde venía ni de dónde quería llegar, que era ser servidor de la gente, que es lo que he sido y sigo siendo. Él está reconocido por todas las personas que lo conocen y todas las personas que lo quieren. Que él, una placa, está muy bien que se la den, vale, es la moda de la placa, pero que él, en su corazón, él lo sabe que tiene sitio en todos los corazones de todos los andaluces y más para allá de Andalucía también. Se concede a don José Chamizo de la Rubia la medalla de Andalucía en su categoría de plata.
el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez González. Entonces fue una sorpresa porque era un reconocimiento que yo hice extensivo, lógicamente, a toda la gente que habíamos estado en esta lucha. Y después de la sorpresa fue un momento de emoción, porque llevar la voz, no solo del movimiento social, sino de tanta gente que había muerto por heroína, de su familia, que eso de alguna manera a través de una medalla que se me daba a mí como símbolo, pero que era para ellos y para ellas, para mí fue una emoción muy potente. La granizarte la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla. De esa misma morralla, borrachita soy yo. De esa misma morralla, borrachita soy yo.